amigo. Ahí está tu lonche. ¿Cómo se llama? Estamos dando oferta. Miren la oferta. Promoción. Estamos cerrando luego. Ahí está. Estamos cerrando luego. Dice que ganas de comer, que quieres, ahí está. Y yo voy a llenar el plato hasta el tope, pero Padre, si quiere puede comenzar la oración mientras dejamos esta canción de fondo. Adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia en esta noche. Nosotros que somos siervos en tu presencia, somos arcilla entre tus manos, que somos como esa piedra que necesita ser tallada. Entregamos, Señor, lo que somos, lo que tenemos. Te pedimos que nos guíes con tu gracia, que nos asistes con tu amor, que tu bendición poderosa nos bendiga, nos proteja. Señor Jesús, ayúdanos a ser compasivos con los débiles. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos con los pusilánimes. Señor Jesús, líbranos del error y te pedimos que en esta noche pues nos acompañe tu gracia, en esta noche nos acompañe tu bendición para que nos sostenga. Y especialmente pedimos la intercesión del Santo Cura de Ars, que es el patrono de los párrocos, de los presbíteros, para que nos ayude, Señor, cada día a ser fieles a la verdad y a promover la fe católica y apostólica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, Padre, el tema de hoy nos lo va a impartir nuestro sacerdote, el Padre Carlos Mojica. El tema será el sacerdocio de una forma global. Y bueno, Padre, el canal es suyo. Aquí conozca a todos los hermanitos que están. Yo voy a invitar a que cada uno se presente y el Padre quizás no los conozca, pero bueno, pueden abrir su micrófono y para que el Padre los conozca simplemente. Adelante. Pues estamos con Marco. Marco Lee, abre tu micrófono. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Marco Lee. Pues aquí andamos en el canal de Tito también. Ya nos hemos visto varias veces. Bendiciones, padre. Un gusto y un placer compartir aquí con usted. Adelante. Rosalía. Buenas tardes, padres. Mi nombre es Rosalía Ventura. Lo acompaño desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México. Daniel. Bienvenido. Adelante. Gracias, Rosalía. Padre, mucho gusto. Daniel Fernández de Costa Rica. Gusto conocerlo. Qué gusto. Bueno, ahí tenemos a Galaxy. No es su nombre, pero bueno, se va a presentar.
Adelante. Adelante, hermano Gustavo, creo que es. Gustavo, adelante, Gustavo. Muchas gracias. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches a todos los hermanos. Mi nombre es Gustavo Cruz desde Colombia. Muchas gracias. Marisela. Hola, padre, mucho gusto. Soy Marisela Carrizales de Defensa de la Fe Católica y yo soy de Mazatlán, Sinaloa, pero vivo actualmente en Nogales, Sonora. Por eso estoy tapada, tengo mucho frío. Berito. Prende tu micrófono, Berito. Prende tu micrófono. Bueno, Joseph, prende tu micrófono. ¿Me escucha? Exacto, Berito, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, padre. Soy Everildo Aguilar. Soy de Guatemala, estoy radicando en Lloria. Y saludos. Y el hermano Joseph, ya lo conoce, el padre ya lo conoce, así que bueno. Adelante, bueno, creo que ya es suficiente. René, ya el padre lo conoce y bueno, todos los demás hermanitos que se han ido incorporando, bienvenidos. Nicolás es un hermanito de la iglesia de San Domini, de mi comunidad, aquí lo tenemos, y puede prender su cámara para que lo vean y lo conozcan. Hermano Nico, bendiciones, hermano. Ahí tenemos un floridense de nuestra comunidad de San Domini, muy comprometido con la iglesia. Ahí tiene el padre Carlos Mojica, que está con su chaqueta roja. Bueno, ahí estamos. Bueno, todos bienvenidos, hermanito padre. Adelante. Es suyo su canal y adelante. Bueno, listo, muy bien. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Pues mi nombre es Carlos Mojica. Yo soy presbítero católica. Actualmente pues soy párroco de Macaravita, Santander. Entonces pues me ha pedido el favor pues que hagamos pues una formación sobre el sacramento del orden. El sacramento del orden pues está en 3 grados: el grado del diácono, del presbítero. Padre, parece que se le frizó el internet. Bueno, nada, vamos a dejar entonces Todo la escuela y todo el colegio. Padre, se le frizó el internet. No se escuchó ¿Señor? lo que dijo. ¿Sí? Señor. ¿Puede repetir lo que dijo? No se le escuchó, padre. Se le frizó. Ahí tengo activado el micrófono, ¿no? Entonces, yo toda la vida fui, pues, la escuela y el colegio fui acólito y sacristán. Yo me gradué del colegio un 3 de diciembre del 2003. Yo recuerdo que, pues, en esas fechas, pues siempre los papás de uno le hacen una comidita, invitan a los amigos. Yo recuerdo que esa vez llegó mi párroco, el padre Enrique. Me dijo: oye, Carlos, hay una misión para los aspirantes al seminario, que si usted quiere ir. Yo le dije al padre, yo le digo: no, yo quería ir por allá, padre, ¿qué le pasa? Yo por allá no voy, le dije así. Y eso el padre me insistió y me dijo: no, le dije: no, padre, yo que voy a coger por allá, yo que voy a ir. Y les cuento que de ese 3 de diciembre a ese 14 de diciembre que tocaba ir a una misión, algo me cogió realmente que no me dejaba ni estar, ni algo me inquietaba, no me dejaba tranquilo, era un fuego interior, algo que me decía: vaya, esa misión, vaya. Y yo a la vez: no, yo no voy. Y ese 13, yo recuerdo que era un sábado, fui ahí y le dije al padre: yo voy a ir a la misión. Y el padre pues soltó la risa. Dijo: listo, yo los llevo, yo madrugo, yo los llevo hasta cierto punto, ahí cogen el bus, se va, tal cosa. Claro, yo iba, mi parte humana hacía fuerza contra, disculpen, contra la llamada de Dios, era una pugna ahí, pero yo fui y yo llegué allá a Málaga. Estaba el que es arzobispo de Cali ahorita, Monseñor Darío, nos recibió.
A mí me la montaban porque era el más chiquito de todos, porque yo soy bajito de estatura, el más chiquito y más jovencito, me decían Benjamín. Y habían dos diáconos que muy recocheros y eso tocaba ir con ellos y uno pues todo asustado. Bueno, yo fui a esa misión, pero yo por dentro estaba, digámoslo así, como que no quería, pero como que algo me decía, vaya, yo lloré así un buen tiempo, como empezamos la novena, el 15 de diciembre, 16 de diciembre, 17 de diciembre, ya me conecté aquí en el computador. Entonces, espera, es que me conecté. Ah, listo, ahora sí. Voy a salirme de acá del celular. Padre, añadir ya de paso que prenda su micrófono, que Nicolás es también de Colombia. Exacto. Bien, gracias. Da mucho gusto. Yo soy aquí del departamento de Santander. Aunque está en Miami, pero bueno. Ah, bueno, entonces, a ver, les cuento. Yo ese 15, 16 de diciembre estaba mal. Yo les cuento, yo estaba mal, yo no dormía, yo lloraba. Yo lloraba y yo estaba con un diácono, el padre Ervin Rubiano. Y era diácono en ese momento. Y entonces él decía, venga, venga, recemos la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas. Y yo le decía, no, y tal. Y como al 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de diciembre me pasó el guayabo. Y estaba feliz en la misión. Feliz, contento en la misión. Y resulta que salí animadísimo de esa misión. Salimos ese 26 de diciembre. Y claro, animado a entrar al seminario. Yo entré al seminario un 4 de febrero del 2005 en Soatá, Boyacá, y llamaba seminario Monseñor Isaías Duarte Cancino, que fue un arzobispo que asesinaron en el 2002 en Cali. Me parece la mafia, pues Monseñor Darío le puso ese nombre al seminario, seminario Monseñor Isaías Duarte Cancino. Y estudié en Soatá 3 años de filosofía. Contento, eso sí, yo no sé, esa misión de Navidad, como hasta el 18 de diciembre estaba, pero sí, mal, pero ya después del 19 me pasó todo. Y estaba contento, animado, claro, había momentos difíciles y de crisis, pero los padres formadores nos orientaban. Estuve en Soatá primero, segundo, tercero de filosofía. Después hice el año de pastoral en Huicán, Boyacá. Después, en el quinto año, hice un año de teología en un seminario en Bogotá, se llama Seminario Intermisional Colombiano San Luis Beltrán. Tuve unos profesores excelentes. Tuve de teología un padre que era doctor en teología. Uy, ese era estupendo. Tuve un padre biblista estupendo, o sea, era una cosa genial allá. Ya después, pues, nos tocó regresar a la diócesis y terminé segundo, tercero y cuarto de teología en San José de Miranda. En Miranda, a ver, pues, a mí me ordenaron diácono un 6 de agosto del 2011. Yo fui diácono año y 3 meses, 15 meses, 16 meses fui diácono. A mí me ordenaron en la fiesta de la transfiguración del Señor como diácono. Tuve el diaconado, lo estuve acompañando a un sacerdote que ya anciano, era el párroco de la catedral de Soatá, pues que tenía Parkinson, y pues el obispo me dijo, vaya, usted lo acompaña como diácono. Estuve con él año y medio. Me ordenaron después presbítero, al siguiente año, el 30 de noviembre, en la fiesta de San Andrés Apóstol. Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadaví, que ahorita es el obispo castrense de Colombia. Y ahí estuve 2 meses en la catedral de Soatá. Y al finalizar ese enero del 2000, al finalizar ese enero del 2013, fui vicario de la catedral de Málaga. Estuve 2013, 14, 15 y 16, 4 años de vicario de la catedral. Lo más fuerte que yo trabajé en la catedral era pues los jóvenes, fue con los jóvenes. Fue estupendo, poderosísimo, muy poderoso. A ver, nosotros llevábamos el Santísimo a los colegios, a los salones, eso era un poder, o sea, era una cosa, o sea, el Santísimo es lo más poderoso.
y formamos muchos grupos juveniles, fue estupendo. Ya después, aquí en confianza para nosotros, ningún sacerdote se animaba a venir acá a Macaravita, porque aquí donde yo estoy en Macaravita es una parroquia, digamos así, muy sencilla. Aquí antes uno debe darle a la gente, aquí uno debe gestionar mercados para la gente. Acá uno no, yo personalmente, el estipendio de una misa es tanto, la gente no tiene cómo, porque aquí es una parroquia muy necesitada. Aquí antes uno tiene que darle a la gente, ¿sí? Pero a mí no me ha faltado nada, he tenido todo y he crecido y he estudiado bastante. Y yo estoy contento acá y no le he pedido al obispo que me cambie. Entonces el obispo le había dicho a unos padres por ahí, porque el compromiso era que los que fueran a Estados Unidos, porque acá de Colombia hay muchos sacerdotes de mi diócesis en Estados Unidos, por allá en Dallas, en Carolina del Norte, por allá en Texas, por allá, no sé, Houston, por allá Kalamazoo, por allá en eso están. Entonces, el convenio era que ellos, pues como allá, pues aquí en confianza para nosotros se puede hablar, pues recibían y llegaban pues con platica, ¿sí? Entonces la cosa era que ellos vinieran pues acá a la parroquia porque pues acá ninguno quiso, entonces un día yo le dije al obispo, bueno, monseñor, ¿qué va a hacer conmigo? Porque yo ya llevo como mucho tiempo en la catedral. Y llegó y me puso el brazo así, me dijo, felicitaciones, eres el nuevo párroco de Macaravita. Wilson, venga para acá para que le entregue la parroquia a Carlos y pónganse de acuerdo. Entonces, pues yo estaba habituado a la catedral y yo, listo, bueno, vamos. Yo vine, aquí estoy bien, estoy contento, he podido estudiar, he podido hacer unos posgrados y en esta parroquia tan sencilla he podido estudiar mucho y ayudar a la gente, eso sí, ¿para qué? Y aquí llevo 4 años en Macaravita. El pasado 14 de enero cumplo 4 años. Va a completar 5 añitos. En la historia del mundo de Macaravita, yo he sido, digámoslo así, el sacerdote que más he durado. Por lo que aquí, pues, bueno, a algunos no les gusta. Empiezan, yo en ningún momento, yo soy, aquí les digo en confianza y con sencillez, yo soy de obediencia con el obispo. Eso sí lo tengo muy claro. La teología desde San Ignacio de Antioquía caló mucho en mí cuando estudié patrística en el seminario. Nosotros vimos 2 semestres de patrística, poderoso, con el padre Alberto Quintero, era genial, genial. Esos cursos de patrística, poderosísimos. Entonces en mí quedó mucho eso, yo le obedezco al obispo, yo aquí no le voy a decir al obispo cambio, no, yo pues cuando él disponga, porque sé que es la voz de la iglesia, eso es una clave para uno ser feliz en la vida cristiana. Y estoy acá, bueno, también soy delegado de pastoral juvenil, y desde que era seminarista, yo no sé por qué me pondrían en eso, soy delegado de pastoral juvenil desde hace años. Hemos hecho congresos diocesanos con jóvenes, bastantes, ha sido experiencia genial. Bueno, entonces, que yo digo esto sobre la historia de mi vocación, que es muy sencilla, no es nada del otro mundo, es para decir que detrás de un sacerdote hay un ser humano, y detrás de un sacerdote hay una familia, un papá y una mamá. Detrás de un sacerdote hay unos hermanos, detrás de un sacerdote hay unos ancianos, hay unos niños, hay unos jóvenes. Entonces la afectividad del sacerdote se vive dándosela a todas las personas, ¿sí? Para que el tema del celibato se viva, se debe dar afecto constantemente a todas las personas. Entonces, cuento esto antes de iniciar sobre la exposición sobre el sacramento del orden, para decir que no es fácil. No es un puesto de gloria, no es, digámoslo así, honores, no. Sencillamente el sufrimiento de los demás que es escuchado y comprendido ayuda a madurar la opción del sacerdote. Entonces, el sacerdote es para la gente, para la comunidad, para darse siempre. Y a ver, cuando a uno lo van a ordenar sacerdote, uno pasa por unos ministerios. Se llama el primer ministerio, se llama el lectorado. Se lo dan a uno cuando está por allá en segundo de teología. Cuando uno está en tercero de teología, le dan otro ministerio que se llama el acolitado, que ya puede uno pasar el pan y el vino al altar. Después de eso dan el diaconado, que es ya entra al orden de los presbíteros, del sacerdocio, perdón. El diácono, ustedes saben, lleva la estola desde el hombro izquierdo hasta la cintura. Diácono quiere decir servidor. Después el orden de los presbíteros. El presbítero sigue siendo un diácono. No es que deje de ser diácono, porque el presbítero sigue siendo diácono.
Y cuando uno lo van a ordenar presbítero, le hacen a uno un examen de Universal Teología. Se llama así. Por todos los tratados de teología dogmática, a uno le hacen un examen total. Uno se sienta y todos los padres ahí del seminario le hacen uno preguntas. Cuando se pasa ese examen de Universal Teología, pasa. Sigue el siguiente momento. El examen de audiencias confesiones. Quiere decir que uno estudia casos de moral, casos de confesión. Uno estudia muchos casos de confesión, unos 500 o 1000 casos de confesión. Entonces hay que presentar el examen de audiencias confesiones. Está el obispo, están todos los sacerdotes y le hacen a uno preguntas. Yo me acuerdo que a mí me pusieron la pregunta de un sacristán que se robaba la limosna. Y entonces el obispo me preguntó que contra cuál mandamiento. Y a mí se me cruzaron los cables. Yo le pensé, el tercero, no espera, el cuarto, no espera. Y a mí me había olvidado cuál mandamiento era. Pues obviamente es un pecado contra el ¿qué? El séptimo mandamiento, ¿cierto? Y entonces, esa es una anécdota del examen de confesión. Entonces a uno le hacen preguntas así de confesión. Entonces, si uno pasa, pasa. Si uno no pasa, lo pueden ordenar sin las licencias eclesiásticas, ¿sí? Las licencias eclesiásticas, aquí las tengo la licencia eclesiástica, aquí está, mire. Aquí ustedes pueden verme. Ustedes dirán que casi no me gusta el clériman, pero sí, hoy no encontré el clériman, pero uno se viste, mira, aquí están las licencias, está la firma, el nombre del mi obispo, Carlos Antonio Mojica Gualdrón, y detrás está pues las licencias. Estas se llaman las licencias eclesiásticas. Entonces, si uno pasa el examen de audiencias, listo, puede confesar. Si uno no pasa el examen de audiencias, lo pueden ordenar sin la licencia de confesar, aunque el ministerio va unido a la confesión, pero pues ustedes saben que los ministros propios del sacramento de la confesión son los apóstoles, pero como ellos dejaron a los sucesores que son los obispos, pues el obispo es el que da la licencia, entonces eso hay que conservarlo en obediencia. Pues a mí no me pasó, yo pasé el examen, ¿cierto? Y el de examen de audiencias confesiones, después le hacen uno escrutinios. En el escrutinio, entonces el obispo manda cartas a todos los sacerdotes de la diócesis con unas preguntas sobre nuestros comportamientos, sobre nuestra conducta, sobre nuestra ortodoxia de la fe, sobre los temas de bioética, contra el aborto, contra las uniones igualitarias, todas esas preguntas de moral sexual, moral matrimonial, de moral bioética, todo eso preguntan que si uno en alguna predicación ha dicho algo en contra de la vida, que lo hagan saber, todo eso. Y también hacen las proclamas. En todas las parroquias, cada párroco hace 3 proclamas. Dicen, el diácono Carlos Antonio Mojica va a ser ordenado presbítero. Si alguien conoce algún impedimento oculto o exterior, hágalo saber al obispo. Que hacen todo ese proceso. Bueno, gracias a Dios pasamos todo. Ya cuando pasó todo, el obispo le hace una carta aceptándolo en el orden de los presbíteros. Es genial ese momento cuando el obispo le dice a uno, vas a recibir el orden de los presbíteros. Eso uno se le eriza la piel del Espíritu Santo. Entonces, pero a mí el obispo me hizo Monseñor Víctor me hizo un chiste, me dijo, no, pero usted no lo puede ordenar porque usted tiene 24 años, el derecho canónico dice que 25, le toca esperar un año más. Chao, Carlitos, me dijo así el obispo, el que es ahorita castrense. Y me puso a sufrir. Y al otro día me llamó y me dijo, venga, que lo necesito acá en la curia. Y me llevó al Santísimo y me dijo, felicitaciones, te voy a ordenar presbítero. Y le dije, Monseñor, ¿usted por qué me puso un día, me puso a sufrir? Y no, Monseñor. Y yo pues, él me dijo, lo dispenso por la edad, porque pues yo no tenía la edad, a mí me ordenaron cuando tenía 24 años. La edad canónica son 25, entonces yo tuve esa dispensa del obispo. A mí me ordenaron presbítero ese 30 de noviembre. Entonces, llegar al sagrado orden de los presbíteros es por gracia de Dios, obviamente. Y las experiencias que yo he vivido como presbítero me convencen a mí de la autoridad, la misma autoridad que le dio Jesús a los apóstoles allá en Mateo 10, esa misma autoridad
tenemos los presbíteros contra el mal físico y contra el mal espiritual, ¿sí? Y para servir a la comunidad, para bendecir y todo lo demás, la celebración de los sacramentos. Entonces, hasta ese momento no sé si alguno tenga una pregunta. Para no hablar mucho yo únicamente. Adelante, manito, el que vaya a preguntar, que levante la mano y bueno, abre el micrófono. Si alguien tiene alguna preguntita. ¿O todo está claro? Padre, tal vez yo, dice don Bosco que el mejor regalo que le puede hacer Dios a unos padres es tener un hijo sacerdote. ¿Cómo fue la experiencia de sus papás? ¿Cómo lo tomaron cuando usted tomó la decisión? ¿Qué pensaron? ¿Qué le dijeron? Bueno, cuando yo entré al seminario, yo tenía 15 años cuando entré a estudiar. Mi papá me decía, yo lo apoyo, yo lo apoyo. Mi mamá lloraba porque yo me iba para el seminario, pero ella como que no, como que sí, pero mi papá sí. Entonces, ya después cuando uno va formándose, cuando uno va estudiando, ya ellos van asimilándolo, ¿verdad? Porque pues, y se ponen contentos, muy felices, claro, muy contentos, muy felices. Mi papá no estuvo en la ordenación porque mi papá murió cuando yo estaba en primero de teología. Mi mamá sí estuvo, claro, eso es una alegría enorme porque primero a mí me ordenaron diácono el día que ella cumple años. El 6 de agosto, ese mismo día cumpleaños. Entonces, después de la ordenación, yo le dije, mami, ese es mi regalo de cumpleaños, ¿cierto? Entonces, claro, muy felices, muy contentos, ¿verdad? Muy contentos. Y claro, el apoyo de ellos después, pues yo pienso que era como la ruptura de que uno tan pelado irse de la casa. Yo pienso que era como esa parte humana. Pero en el fondo muy cristianos, somos muy cristianos, muy católicos, todos muy cristianos, muy católicos. No, ellos muy contentos, muy felices, mis hermanos, todos, sí, exacto. Es una bendición para ellos también, sí. ¿Alguna otra preguntita? Padre, cuando lo ordenan a usted diácono, a veces también vemos también que existen otro tipo de diaconado, que es el que está casado. ¿Cómo puede uno explicar a la vez que es ordenado diácono antes de ser ordenado sacerdote? ¿Cómo se explica eso? Exacto. Eso se llama diácono permanente y diácono transitorio. Yo fui diácono transitorio, pero yo sigo siendo diácono, ¿sí me entiendes? O sea, diácono transitorio se llama así. Entonces, el diácono permanente fue un paso que dio el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿qué pasa para ser diácono permanente? Hay seminarios propios para ellos. Deben ser casados por la iglesia, llevar más mínimo 10 años de matrimonio, ser ejemplares. La esposa debe dar la carta aval de la conducta irreprochable del candidato al diaconado permanente. Entonces ya ellos se quedan como diáconos permanentes. Entonces, más que todo lo tienen las arquidiócesis, las diócesis grandes donde hay necesidad de sacerdotes. Tener un diácono permanente es que él puede bautizar y él puede celebrar matrimonios, ¿verdad? Y predicar. Entonces, más que todo, pues ellos se quedan como diáconos permanentes y son casados. Son casados por la iglesia, mínimo 10 años de matrimonio y tener el aval de la esposa e ir a estudiar a un seminario de diáconos permanentes. Por ejemplo, aquí en Colombia hay uno en Bogotá, hay uno en Bucaramanga, bueno, ese ya es, bueno, y hay otro en Medellín. Entonces, son seminarios de diaconados permanentes. En cambio, nosotros somos diáconos, fuimos y somos diáconos transitorios, o sea, para llegar al sacramento del sacerdocio. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Aunque el tema del celibato entra ahí, el celibato pues no es una verdad revelada, el celibato hace parte de la disciplina en la iglesia. Si fuera una verdad, si fuera una obligación, no habría libertad para elegir el celibato. Entonces, el celibato es disciplina de la iglesia y uno opta libremente por abrazar el celibato. A uno nadie lo obliga. Eso es mentira. Uno opta libremente por el celibato. Entonces, ellos no tienen el celibato y son casados, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. ¿Alguna otra preguntita? O voy a continuar para continuar. Continúe, padre. Bueno, entonces, a ver, o sea, sencillamente,
Los escrutinios para la ordenación de diáconos y presbíteros es igual. Pero, por ejemplo, para el presbítero, para el obispo, ya ahorita entrar en materia, que un obispo no sabe que lo están estudiando para ser obispo, ¿sí me entiende? O sea, por ejemplo, los obispos se llaman provincias eclesiásticas. Son más o menos unas 12, 10 diócesis. Entonces, por ejemplo, los obispos se reúnen en la reunión de provincia eclesiástica y lanzan una terna. El padre tal, el padre tal, el padre tal. Entonces, eso lo mandan a la anunciatura, lo confirman con la sede apostólica y empiezan a estudiarlos. Entonces, empiezan a mandar a los sacerdotes que conocen, es padre tal, es un posible candidato para ser obispo. Si usted lo conoce, déle respuesta a estas preguntas. Son como 5 hojas en sola, preguntas por lado a lado. A mí me llegó una vez para una consulta, se llaman consultas para un obispo. Entonces, para llegar al ministerio del episcopado, nadie lo busca. Eso es mentira. La iglesia lo postula siendo presbítero y lo estudia más o menos 2 o 3 años. Entonces, cuando ya el Papa confirma que es idóneo, el nuncio apostólico en las naciones llama a ese sacerdote. Por ejemplo, el caso que yo conozco, el padre Gensi, que es obispo ahora de, Monseñor Gensi, perdón, es obispo de la Dorada Guaduas. Ahí le dijeron un 24 de diciembre del año antepasado, del 2018. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la catedral llegaron preguntas sobre él y yo llevo aquí 2017, 2017 y 2018. Y esas preguntas llegaron como en el 2014, 2015. O sea, el padre Gensi lo estaban estudiando 5 años, imagínense. Entonces, ellos no saben que los están estudiando para ser para ser obispos. Entonces, el candidato al episcopado no sabe que es candidato, sino que él le dice al nuncio, mire, usted lo estudiamos, vemos que usted es idóneo, ¿usted acepta? Sí, acepto. Entonces, él tiene que guardar secreto siquiera un mes hasta que la conferencia episcopal saque la noticia. Si él lo dice antes de la noticia, no lo ordenan obispo porque es violación violación de, se llama, esos tiene un nombre, subsecreto pontificio. Subsecreto pontificio. Entonces, es virtud guardar silencio. Hasta en eso ponen a prueba a los candidatos a ser obispos. Ellos tienen que guardar silencio hasta que lleguen, pues hasta que la conferencia episcopal de cada nación diga, tal, el padre Gensi, él era sacerdote, era párroco de la catedral de Suatá, el Papa Francisco lo ha nombrado obispo de tal, 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 hasta ese momento. Entonces yo me acuerdo que Monseñor Gensi nos dijo, ¿se acuerdan la misa esa que celebramos? Porque yo celebré una misa con él ese 25 de diciembre por allá abajito que hubo un accidente. Ese día le había dicho el nuncio, pero nosotros no sabíamos, pero él sí sabía. Y decían, pero Pagensi está aquí, no se cambia por nadie. Eso es... Y claro, él después de cuando le llegó la noticia, yo, no, ¿se acuerdan la misa ese día anterior estaba en Bogotá y me dijeron que... Entonces, los episcopos también son escrutados. Entonces, es para decir que esto es un escrutinio, esto es como el ejercicio discernidor del maestro que cierne la arena. Esto es un ejercicio discernidor, ¿verdad? Y es muy poderoso. Entonces, a ver, yo di una enseñanza en mi canal de Apologética Emaús sobre el rito de ordenación de un obispo, ¿verdad? Entonces, ustedes ya pueden ver ahí también un debate que tuve sobre el sacerdocio versus pastorado. Pueden ver los textos bíblicos que ya ustedes los conocen. Yo creo que está ahí. Yo les invito para que los vean. Uno que tuve con el que estaban hablando hace rato, con el Berlín Reyes. También tuve otro con el pastor Luis Castro. Bueno, yo les digo Luis Castro, con Gutiérrez. Entonces, esos están en el canal de Apologética de Emaús. Ahí están los textos bíblicos muy claros. Entonces, yo que lo que quiero en esta enseñanza muy sencilla, aparte de la historia de mi vocación, que es muy sencilla, hablarles del rito de la ordenación de los presbíteros. La misa de ordenación de un presbítero. Es el día más poderoso para uno. Es el día estupendo, es el día genial, es el día... Es el mejor día de mi vida, el día de mi ordenación sacerdotal, que fue un 30 de noviembre del 2012.
por manos de Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid. Uno se prepara con una semana de retiros espirituales, 0 celular, 0 internet, oración, adoración, predicación, silencio total. Un día antes de la ordenación, profesa la fe frente al obispo en una misa sencilla. Nosotros celebró una misa del obispo a las 6 de la tarde en la catedral ese viernes, perdón. Entonces uno profesa la fe, la obediencia a la iglesia y se prepara para el otro día la ordenación. Entonces uno para la ordenación llega como diácono. O sea, llega uno con la estola a la ordenación sacerdotal, va uno en procesión, papá y mamá al lado, esto fue mi hermano mayor y mi mamá al lado y lado, uno lleva la casulla y la estola para la ordenación. Entonces uno se ubica en las partes de abajo de las bancas con la comunidad. ¿Listo? Entonces comienza la Eucaristía de la ordenación, que es algo muy importante, los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, ¿verdad? Cuando se termina de leer el Evangelio, entonces son presentados ante el obispo. En este caso, pues, los puede presentar un diácono, ¿verdad? Y entonces dicen, acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Y uno se levanta con la casulla y la estola en la mano y uno dice, presente, ¿verdad? Y uno pues permaneciendo de pie, el obispo llega y le dice el diácono le dice al obispo, o a veces es el rector del seminario, o a veces es el párroco de la catedral, como sea el caso. Entonces le dicen al obispo, reverendísimo padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. El obispo les pregunta, ¿saben si son dignos? Responde, según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. ¿Se acuerda lo que les explicaba de los escrutinios, el examen de audiencias, el examen de Universal Teología, los retiros espirituales, la profesión de fe, ¿verdad? Entonces, son considerados dignos, doy testimonio de ello, dice. El obispo responde, con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Todos decimos, te damos gracias, Señor. Bueno, en esa homilía, pues el obispo habla del ministerio sacerdotal, de los textos bíblicos, de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Entonces, tengamos claro aquí que el sacerdocio es uno solo. Es uno solo. ¿El de quién? El de Cristo Jesús. En Carlos, en Wilson, en Diego, los padres que yo conozco, en Andrés, en Raúl. Es el único sacerdocio, opera en Carlos, el único sacerdocio de Cristo recibido el día de la ordenación. Entonces, esa es la teología del orden sagrado, porque es que los sacerdotes que ustedes y yo conocemos, llevamos el único sacerdocio. Y al llevar el único sacerdocio tenemos que saber que Cristo es el que bautiza, Cristo es el que Cristo es el que confirma, Cristo es el que bendice el matrimonio, Cristo es el que consagra el pan y el vino, Cristo es el que absuelve, es Cristo. O sea, cuando uno toma conciencia de eso, hace una mini unión hipostática con Cristo. Yo digo eso, el día de la ordenación es una mini unión o super, hiper, mega unión, digámoslo así mejor. Una unión hipostática entre Cristo Jesús, sacerdote eterno, y ese ser humano frágil. Es un solo ser por el ministerio sacerdotal, ¿verdad? Entonces, eso lo hace saber el obispo. El obispo en la predicación encarga a uno los pobres, los enfermos, los lisiados, los que no tienen voz y todo lo demás, ¿listo? Después de la homilía, hay unos interrogantes. Dicen, queridos hijos, pues en ese momento somos diáconos.
Antes de entrar en el orden de los presbíteros, es necesario que manifiesten ante el pueblo su decisión de recibir este ministerio. Quieren desempeñar el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros, porque son 3 grados: diácono, presbítero y obispo. Recordemos que es el único sacerdote, ¿cierto? Yo cuando veo a un diácono, yo le digo, ¿qué hubo, padre diácono? Porque eres un sacerdote en el grado de diácono, ¿sí? Padre diácono, ¿cierto? Entonces, porque ellos son, digámoslo así, están en el orden de los presbíteros en el grado de los diáconos, el orden sacerdotal, perdón, en el grado de los diáconos, orden sacerdotal en el grado de los presbíteros, orden sacerdotal en el grado del obispo. Entonces, quieren desempeñar el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como fieles colaboradores del orden episcopal, o sea, uno es colaborador del obispo, apacentando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo, y uno le dice, sí quiero. ¿Quieren desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del evangelio y la exposición de la fe católica? Sí quiero. Van 2 preguntas. La tercera, ¿quieren celebrar con piedad y fidelidad? Mire lo que le dicen a uno. ¿Quieren celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la iglesia? Mire, esto es muy, muy poderoso. Sí quiero. La cuarta pregunta, ¿quieren implorar junto con nosotros la misericordia divina a favor del pueblo que les sea confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí quiero. Sigue. ¿Quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo? Si ves, es la unión hipostática. Sumo sacerdote. Yo me acuerdo que cuando nos dieron el retiro, nos pusieron a leer un libro que se llamaba Sacerdotes Antiguos, Sacerdote Nuevo. Les recomiendo ese libro. Poderosísimo. Se dice Sacerdotes Antiguos, Sacerdote Nuevo. Plural Antiguo Testamento, singular Nuevo Testamento. Y otro libro que se llama 5 panes y 2 peces, de Monseñor Francisco Negoyen Bantuán. Se lo recomiendo. Con esos 2 libros me hicieron el retiro. Genial, genial. Un obispo encarcelado por los comunistas. Por eso tenemos que atacar el comunismo. No solo por eso, sino por muchas cosas más. Entonces, a cada uno le dicen, ¿quiere unirse estrechamente a Cristo? Porque es una unión hipostática lo que va a suceder en esa Santa Misa. Que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa y consagrarse a Dios junto con él para la salvación de los hombres. ¿Para qué está el presbítero? Y esta es la razón última del orden sacerdotal, la salvación eterna de las almas. Esa es la razón poderosísima. Si leemos el Código de Derecho Canónico en el último canon, como en el 1700, no recuerdo, algo así, en el último canon, no recuerdo qué número es, dice, todo es válido para la salvación de las almas. Esa es la razón principal del presbítero, la salvación eterna de las almas. Uno le responde al obispo, sí quiero, con la gracia de Dios. ¿Listo? Ahora viene lo otro, que es muy importante. Vienen las promesas de obediencia, porque el ministro propio de los sacramentos son los apóstoles. Pero como los apóstoles dejaron unos sucesores que se llaman los obispos, ¿verdad? Nosotros ejercemos el sacerdocio en comunión con el obispo. Si nosotros no estamos en comunión con el obispo, no hay ejercicio en el poder del sacerdocio. Eso es muy claro. Porque el obispo dice, Carlos, tal cosa. Sí, señor. Padre, tal cosa. Listo, sí, señor. Mejore esto. Listo, monseñor. Sí. ¿Por qué? Porque el único sacerdocio de Cristo, que es una unión hipostática con ese hombre, Carlos Mojica, o lo que conocemos, opera en comunión y en obediencia. Ese principio tenemos que tenerlo claros todos los presbíteros. Aunque hay unos que se desfasan por ahí, se equivocan y pegan con doctrinas extrañas, yo no sé qué pasará ahí. Pero tenemos que estar en unidad y en comunión con el obispo. Entonces aquí el obispo le pregunta a uno, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. ¿Prometes obediencia y respeto a tu obispo? Sí, prometo. ¿Prometes obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo en el caso de los que son de las comunidades religiosas? Sí, prometo. Dice el obispo, que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Entonces, ese es el escrutinio, ¿verdad? Porque para que haya validez y licitud en el sacramento,
tiene que haber libertad del candidato. Si no hay libertad del candidato, no hay orden sagrado. Por ejemplo, yo me atrevo a decir, esto es explosivamente revolucionario. Aquellos sacerdotes que recibieron la sagrada ordenación y que tienen ciertas conductas inapropiadas, no hay libertad en estas preguntas, porque no hay intención verdadera. Entonces, para que sea válido una ordenación, debe haber intención del candidato, libertad del candidato, opción del candidato. Fíjense que aquí no hay ninguna imposición ni nada. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muchachos y muchachas. Adelante, manito. Una pregunta que le puedan hacer al padre para ser más enriquecedor, además de lo que el padre ya nos está dando. Adelante. Continuamos. Bueno, adelante entonces. Padre. Bueno, entonces, eso es como el escrutinio. Después viene, el obispo tiene la mitra, porque el obispo, pues, cuando está sentado tiene la mitra puesta, y cuando está de pie se la quita. Entonces, la mitra, ¿qué quiere decir? Que él debe ser el más santo de todos en la diócesis. Y quiere decir la mitra que él es el más santo de la diócesis. Es el más santo de la diócesis y debe ser el más santo de la diócesis. Eso es el significado de la mitra. ¿Sí? Del báculo. El báculo tiene esta forma. Es para enganchar la oveja que cae al hueco y la engancha del cuello y la saca. Ese es el signo del báculo. El anillo, su esposa legítima en la iglesia, ¿verdad? Entonces, el obispo, ahí está en mi canal, está la ordenación del obispo. El obispo, es el supremo sacerdote, digámoslo así. Yo tengo un obispo muy bueno, todos que han pasado por aquí, Monseñor José Libarto, excelente obispo. Entonces, él deja la mitra y de pie hace una oración, dice: oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de presbíteros. Entonces, en ese momento, pues somos diáconos. Se postra uno en el suelo, de esta forma, así, y empiezan a rezar las letanías, ¿sí? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Eso es una efusión de Espíritu Santo, esas letanías. Uf, es una efusión de Espíritu. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, San Juan Bautista, y nombra a todos los santos. Y al obispo hay que preguntarle: Monseñor, ¿ponemos otro santo? Y yo me acuerdo que Monseñor dijo: sí, póngame a Santa Laura Montoya, póngame a San Juan Pablo II y a San Juan 23, por favor, ¿cierto? Y al Beato Carlos Acutis, yo me acuerdo que con eso, ¿cierto? Entonces, a ver, eso. Y aquí después dice: todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros, ¿sí? Después dice: muéstrate propicio, líbranos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Por tu encarnación, líbranos, Señor. En ese momento estamos postrados todos, ¿cierto? Solamente están postrados los candidatos, así en el piso con los pies estirados. Pero el resto de personas están de rodillas. Después dice: para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, para que asistas al Papa, para que bendigas a este elegido, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, lo va cantando el corista, ¿cierto? Y termina: Cristo, óyenos. Termina diciendo: Cristo, escúchanos, ¿cierto? Cristo, escúchanos. Apenas terminan las letanías, nosotros estamos postrados. Al estar postrados, el obispo se levanta y con las manos extendidas dice: Señor y Dios nuestro, escúchanos y derrama sobre estos siervos tuyos. Ojo, que ustedes se acuerdan en un debate que tuve con Gutiérrez, él me decía: ay, pero Jesús le impuso las manos a los enfermos y los curó. Jesús le impuso las manos a los niños y no los ordenó sacerdotes. La diferencia está en la intención. ¿Dónde descubrimos la intención? La descubrimos en las palabras que se dicen. Dice: Señor, es que tengo una mascotica, está molestando por ahí. Entonces, nosotros estamos postrados y el obispo está haciendo la oración letánica. Señor Dios nuestro, escúchanos y derrama sobre estos siervos tuyos tu Espíritu Santo. Ojo,
y la gracia sacerdotal. Esa es la intención. Eso es lo que yo le decía a Gutiérrez y muchos protestantes saltaron. Y la gracia sacerdotal, ahí está. Ahí ya le está dando el sacerdocio por las palabras que salen de la boca del obispo que opera en nombre de Cristo. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie, ¿cierto? Entonces, después de ese momento, tenemos que saber que, los sacramentos tienen dos cosas, materia y forma. La materia del sacramento del orden es la oración consacratoria, la oración consacratoria. Y la forma, es la materia es la unción con el santo crisma y la imposición de las manos, y la forma es la oración consacratoria. Entonces, lo primero que hace el obispo es la imposición de las manos, ¿cierto? Entonces, cuando él impone las manos, ahí viene la intención, la intención de cada uno. Entonces empieza a nombrar desde Moisés, desde Aarón, después empieza a hablar sigue con Moisés, después llega a los fin de los tiempos con Jesucristo y los apóstoles. Y entonces cuando el obispo llega y dice lo siguiente: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Fin, ahí les da el orden de los presbíteros. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal, ¿sí ve? Segundo grado del ministerio sacerdotal, y sean con su conducta ejemplo de vida. Y empieza la oración larga que el obispo dice, ¿verdad? Después de esa oración, o sea, en esa oración, ya después de finalizarla, viene la unción con el santo crisma en las manos, ¿verdad? Entonces, a ver, el obispo toma un gremial, lo pone en las piernas, porque el obispo en ese momento está sentado. Uno pone las manos encima del gremial. Yo me acuerdo que Monseñor Víctor, él es un hombre que nos decía que se vean los signos. No hay ahí que, disculpe, y ungirlo ahí con un tricitico ahí de óleo, no. Yo me acuerdo que Monseñor cogió la crismera y nos la botó así en las manos. Y él empezó a hacernos así. Y mientras decía, mientras le movía uno, digámoslo así, el crisma lo ungía uno en las manos, él hacía así, lo miraba uno a los ojos y le dice a uno: Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Y le envuelve a uno así. Después le toman a uno un lienzo blanco y lo envuelven a uno y uno se va así y se seca, y ese lienzo lo guarda, pero las manos no se lavan, ¿sí? Ese lienzo yo lo tengo por allí, lo tengo aquí en un cuadrito, el lienzo, que ahí tiene la fecha, la ordenación. Entonces, esa es la unción en las manos con el santo crisma, ¿cierto? Después de esa unción en las manos con el santo crisma, viene la entrega del pan y del vino. Entonces hay una entrega del pan y del vino que pues el obispo dice: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, advierte bien lo que vas a recibir. Mire lo que dice: advierte bien lo que vas a recibir, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. El obispo le dice a uno: la paz sea contigo. Uno responde: y con tu espíritu, ¿cierto? Y con tu espíritu. También puedes saber ahí la entrega del evangelio. Entonces fíjense que ahí pues ya están ordenados. Sí, ya le entregan, ya uno pues la estola de diácono se la quita, la dobla y se pone la casulla, la estola y la casulla. Y uno tiene pues digámoslo así, un sacerdote que es el padrino, y él le pone a uno la estola y la casulla y la oración. Cuando uno está ahí, ya pues el obispo lo recibe a uno con el abrazo de la paz, y después pasan todo el presbiterio y le van dando el abrazo. Se me olvidaba decirles que cuando hay imposición de las manos, nosotros estamos de rodillas. Cuando estamos de rodillas, pasan todos los padres y le imponen a uno las manos. Todos. Antecitos de la unción con el crisma. Todos le imponen a uno las manos, todos. Y también ya después, cuando uno recibe la estola y la casulla,
le da uno el abrazo a todos los sacerdotes, ellos van pasando. Y ahí van cantando, pues, canciones y todo lo demás, ¿verdad? Y pues después, a ver, pues sigue la Santa Misa. Ya sigue la Santa Misa y ya pues se recibe por ese sacramento el orden sagrado. Ese es en sí, pues, digámoslo así, de manera sencilla, el rito del sacramento del orden. Y pues ya se recibe el sacerdocio, ahí no termina todo, ahí empieza todo. Empieza todo. Con lo que les dije, esta, digámoslo así, esta unión hipostática entre el presbítero y Cristo sacerdote, que son uno solo, que se vive pues ahí en esta Santa Misa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Padre, no, ahondando sobre eso, ¿no? Sobre el sacerdocio como uno solo, nosotros tenemos que darnos cuenta que cualquier sacerdote en cualquier país del mundo, sea aquí en Estados Unidos, sea en Colombia, sea en cualquier parte del mundo, es un solo sacerdocio, el de Cristo. Y eso es algo que a veces uno no cae en la cuenta realmente, ¿no? Exacto. Exactamente. Es eso. Y pues, a ver, nosotros ejercemos el sacerdocio en comunión, no como ruedas sueltas, no como ruedas sueltas. Lo ejercemos en comunión y en unidad. Y la clave es la obediencia al obispo. Y la obediencia tiene que tener cruz. La obediencia tiene que tener sacrificio. O si no, no damos frutos. Luego, pues, el ministerio sacerdotal, por ejemplo, el obispo puede decir, ya usted no puede confesar, pero ¿por qué no? Porque usted ha, de manera pertinaz, ha incurrido en cisma o en herejía. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ese caso de ese sacerdote por ahí en Estados Unidos? No recuerdo en qué diócesis, que el obispo lo, digámoslo así, lo suspendió porque él tenía ideas cismáticas contra el Papa Francisco. Eso fue una noticia hace poco. El obispo puede hacer eso porque es que el obispo, digámoslo así, nosotros en comunión con él ejercemos el sacerdocio. Si nos rompemos de la comunión con la iglesia, no podemos ejercer el sacerdocio. No lo podemos ejercer. Entonces esto se entiende desde la unidad de la comunión y la patrística nos lo enseña muy bien. La patrística es genial en este sentido. No diga que ahora ustedes quieren ser sacerdotes, dirán, ah, yo porque me casé, me hubiera ido para el seminario. Padre, si una persona tiene ya cierta edad, se escucha doble y algo. Ok, si tiene alguna edad y quiere, porque está soltero, no se quiere casar más, ¿hasta qué edad puede entrar en el sacerdocio como tal? Está soltero y, bueno, a ver, se llaman vocaciones tardías. Hay seminarios en cada nación, hay seminarios de vocaciones tardías. Entonces, van allá, estudian y se forman, ¿verdad? Se forman. Entonces sí lo hay, claro. Es decir, Pues obviamente no tiene que tener hijos. Exactamente. Eso es lo Exacto. No. No puede tener hijos, aunque sean Mire adoptados. que me vino a visitar. Mire la mascotica. ¡Ay, Dios! Es de mi hermana que me lo dejó por aquí. Bueno. Sí, ¿Alguna otra preguntita? padre. Sí, aló, ¿me escucha? Quiero hacer una pregunta, padre. Buenas noches, ante todo, ¿no? Y bienvenido a esta plataforma. Básicamente el tema, padre, del sacerdocio ministerial es un tema bastante amplio y bastante importante para nosotros, ¿no? Yo lo que le quería preguntar, padre, nosotros pues estando en este proceso de formación, ¿cuáles serían los textos? Puede ser de repente 2 o 3, porque hay muchísimos textos, ¿no? Que nos evidencian el sacerdocio ministerial en las Escrituras. Según la concepción suya, según el ministerio que usted está viviendo, ¿cuáles usted cree que serían esos textos que todo católico debería saber, en el cual diga, en tal parte de la Biblia, tal capítulo, tal versículo, evidencia de manera clara y contundente el sacerdocio ministerial? Adelante, padre. Bueno, son dos cositas sencillas. La primera es la parte, digamos así, como le dijera,
Pongámosle sacramental y carismática, dos cosas, sacramental y carismática. La parte sacramental la encontramos pues aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Para eso está el presbítero. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Entonces, está también el de 2 Timoteo 1:6, cuando le imponen las manos a Timoteo. Por la imposición de las manos se recibe el sacramento, ¿verdad? Encontramos también en Levítico 5, 5 y 6, ¿sí? Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento fue cambiado, no eliminado, porque dice, hará la expiación el sacerdote con manos ungidas. Ahí está, y con la imposición de las manos, en la carta a Timoteo, y elegido por Dios. Esa es como la parte sacramental, digámoslo así. Y ahora la parte carismática, ¿en qué consiste la parte carismática? De pronto usted dirá, uy, padre, está hablando de la renovación carismática que no nos gusta. Entonces, ¿qué quiere decir? La parte carismática quiere decir la autoridad sobre el mal físico y sobre el mal espiritual. Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Yo personalmente, muchachos, yo he estado en exorcismos. Bueno, en el primero, en el segundo me dio mucho miedo, ya en el tercero, pues, pero obviamente acompañado por otro sacerdote. Y yo me doy cuenta de que esto es cierto. El demonio sabe que el sacerdote tiene autoridad sobre él. Porque uno de los signos que evidencian la presencia del mal es que llegue un sacerdote. Y esto es verdad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Yo me acuerdo que el padre le decía al poseso, era un Viernes Santo, le decía, diga bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, le decía al poseso. Y el poseso, diga que bendito, alabado sea Jesús. Y le hizo caso y salió, ¿cierto? De 1001, o sea, eso no es que sea frecuente y que todo sea, no, de 1000 casos por ahí uno solo. Y la otra, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, son esas dos partes, la parte sacramental, unción de manos, elección, imposición de manos, y la parte carismática, que es contra el mal físico y contra el mal espiritual. Que ustedes deben orar y nosotros también debemos orar para descubrir esa autoridad sobre el mal físico y sobre el mal espiritual, que se la lleva el presbítero en su ser, porque Cristo es el que opera, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Excelente, padre. Sí, quería compartir rápidamente, si me permiten los hermanitos, un bíblico que yo estaba viendo sobre este tema, ¿no? del sacerdocio ministerial. Y hay algo importante, me ha amado y lo comparto porque está aquí, ¿no? en su sacerdocio pleno con Cristo. Malaquías 2, ahí que están en anotar, Malaquías dice de esta forma: los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley se busca en su boca. Ese es el mensaje de Yahvé de Baot. Este texto, queridos hermanos, maravilloso, no solo habla de la importancia del sacerdote para Dios, sino que también a la grandeza de Dios. Podemos afirmar que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría de su boca. El pueblo buscará la ley y será el mensaje que Dios quiere transmitir a su pueblo. El sacerdote es elegido por Dios, es el instrumento que Dios ha dado a su pueblo para que por medio de él sean las palabras del sacerdote. ¿Tengo otra preguntita? Padre, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Padre, básicamente lo que uno lee en la Biblia y respondiéndole a los amigos protestantes, uno ve que Jesucristo instaura el sacerdocio en el momento en que nos dice que lo conmemoremos a él, partiendo el pan y con el cáliz que representa la nueva alianza, ¿cierto? Ese sacerdocio al estilo de Melquisedec, y me gustó esas palabras suyas de que el sacerdote humano se hace uno
con el sumo sacerdote que es Jesucristo. Y esa explicación suya abre digamos que toda esa, vislumbra la carta a los hebreos, ¿sí? Normalmente los protestantes la usan para decir que Jesucristo terminó con el sacerdocio, cosa que no es cierto, porque al contrario, lo que nos dice la carta a los hebreos es que se ha mudado el sacerdocio, al estilo de Melquisedec, un sacerdocio que ofrenda pan y vino con un nuevo sacrificio que lo lleva un sumo sacerdote al cielo y que los sacerdotes de acá lo siguen ejerciendo. Inclusive hay un pasaje de Hebreos que me gusta a mí, de los últimos pasajes que dice, excúseme, lo ubico, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo. Hebreos 13:10. Hebreos 13:10, sí. Es decir que la carta de Hebreos nos dice que definitivamente tenemos un altar, o sea, no se ha perdido el altar, ¿sí? Y nos dice de esta renovación, de esta mudanza, de este nuevo sacerdocio, que ofrenda pan y vino es el que ustedes hacen en Cristo Jesús. Por eso me gustó mucho esa palabra suya cuando hace el comentario de que se hacen uno en Jesucristo, porque sí, es Jesucristo el que está haciendo esa ofrenda de pan y vino. Sacerdote sempiterno, quiere decir por siempre y para siempre, al estilo de Melquisedec. ¿Ya? Sí, señor. Ok. Padre, gracias, hermanito Gustavo. Padre, una preguntita. Sabemos de que ya es un solo sacerdocio. Ahora, si buscáramos una prefigura en el Nuevo Testamento respecto a personajes que también ejercieron cierta función en la Biblia, ¿qué persona pudiera también compararse con un sacerdote o cómo se puede identificar? Podríamos decir que San José, ya que estamos en el año, ¿no?, el Papa lo declaró como año de San José, estudiar la persona de San José. ¿Pudiera usted hablarnos respecto a qué prefiguración hay con San José y el sacerdote? Pues nunca había escuchado hablar así como de esa prefiguración. Sí, no, porque es que como estamos en el año... Ustedes y yo sabemos que pues... Claro. Sí. Adelante, padre. Entonces, como el sacerdote del Nuevo Testamento, que es Cristo, y es Cristo el que opera en nosotros, pues la ofrenda, digámoslo así, por los pecados, especialmente es el pan y el vino, ¿cierto? Que no tiene, queda abolido la sucesión carnal y es por vocación, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ahí no la vería, personalmente no la vería. Si de pronto alguien tiene alguna teología sobre ese caso, pero realmente no la vería, ¿cierto? Otra pregunta, padre. ¿San José tuvo hijos? ¿Carnales? ¿Fue célibe como el sacerdote? Sí, pues la historia, bueno, la Biblia pues no lo manifiesta en ningún lado, pero él fue célibe. Entonces, ¿podríamos compararlo con el sacerdote? ¿En qué sentido? En el celibato. Pues que como él, digámoslo así, vivió el matrimonio con María. Que simboliza la iglesia. Sí. Puede ser ahí como la pureza, la castidad en el sentido del celibato. Pero, pues, digámoslo así, pero pues es que él vive el matrimonio, él vive los desposorios, él vive la vida marital con la Virgen María, ¿verdad? Entonces, de pronto, modelo de virtud, de buen juicio, de corregir antes de sacar a la luz una cosa, ¿cierto? Como dice José, decidió repudiarlo en secreto, ¿verdad? También como esas enseñanzas de virtudes del Evangelio. ¿De la confesión pudiera ser? Sí. Señor. ¿Sacramento de la confesión pudiera ser?
Es decir, el no revelar secretos, otra cualidad. Se podría ver una teología cercana ahí, se podría, sobre el tema del sigilo sacramental, pero pues realmente, pues como él vive la vida matrimonial, entonces ya la vida sacerdotal, pues, no sé, de pronto yo iría a mi modo de ver personal, de pronto algunas cualidades que debe tener el presbítero y que las aprendemos de San José. El sacerdote Pero en está, cuanto a lo ontológico, es de Cristo Jesús. claro, Es el ser sacerdotal. el sacerdote está casado con la iglesia, se puede Claro. decir. También. La esposa de la iglesia. Otra cualidad también de San José, está casado, igual que el sacerdote. Si pudiéramos buscarle muchas prefiguraciones respecto. Claro, por eso aclaro que la pregunta fue siempre con esta idea que Cristo es el sumo sacerdote y que es un solo sacerdocio, pero que hay cualidades que se encierran en San José. Por eso es que hago la invitación, porque estamos en este año de San José, para profundizar en la persona de San José, como laicos, ¿no? Y como sacerdotes también. ¿Algún hermanito que quiera hacer otra pregunta? Adelante. O si no, que el padre continúe. Sí, yo tengo una pregunta. Como no hay ninguna cita en la Biblia que diga, bueno, no es que no la haya, pero no que diga que nombre al sacerdote, pero en Lucas 22, en Lucas 22, 30. 20, me parece que es Lucas 22, 20, donde dice, hagan esto en memoria de mí. Ahí podemos decir que ahí está ordenando sacerdotes. Claro, ese es el texto clave que usamos y que es para hablar de que el único sacerdocio en el Señor Jesucristo es dado a los apóstoles para actualizar sacramentalmente el único sacrificio en el Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria mía, ¿cierto? Y que también lo encontramos en 1 Corintios 11, 23. Cuantas veces lo celebren, háganlo en memoria mía. Entonces, claro, ese es el texto clave porque el sacerdote va estrechamente unido a la Eucaristía. Estrechamente unido a la Eucaristía. Son un solo misterio. La Eucaristía y sacerdote. Padre, una acotación a esa pregunta del hermano. ¿Me escuchan? Sí, señor. Yo pienso que una de las claves es conocer el significado de la palabra sacerdote, su procedencia. Sacerdote básicamente es el oficiante de lo sagrado, ¿sí? El que hace el oficio sagrado. Entonces, Jesucristo está instaurando cuando le dice allí en Lucas 22, 19, 20, que hagan en memoria mía a sus apóstoles, a sus enviados y revestidos, básicamente les está poniendo un oficio sagrado que dice San Pablo que él lo aprendió de Jesucristo, es decir, que no lo hacen todos, es un oficio sagrado que solamente lo hacen los enviados y revestidos. Exacto. Sí, señor. Sacerdote, dar lo sagrado. Sacerdote. Padre, en 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué quiere decir San Pablo con la palabra recibir del Señor? ¿Significa que toda la sabiduría que San Pablo estaba enseñando la recibió directamente de Jesús? ¿No la recibió de los apóstoles? ¿O cómo podemos interpretar esas palabras de porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado? Sí. Ya, esperemos, lo buscamos aquí. Qué pena. 1 Corintios 11, 23. Sí. Sí. Póngale, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. O sea, ¿quiénes fueron los testigos oculares de la última cena? Los apóstoles.
los que se encontraban en el cenáculo, los 12 apóstoles. Exacto, son los únicos testigos oculares. Entonces, esa tradición, pues obviamente viene de Jesús, los apóstoles y Pablo. O sea, ustedes y yo sabemos que Pablo no fue un testigo ocular del momento de la última cena. Entonces, ¿cómo llegó a oídos de Pablo esa tradición? La primera carta a los Corintios fue escrita como en el 52, 53. Este acontecimiento fue en el año 33, más o menos 20 años de distancia, ¿verdad? De esa tradición. Pues obviamente arranca desde Jesús. Pero los apóstoles yo creo que fueron los transmisores que le comunicaron a Pablo pues esa tradición, porque los testigos oculares, o sea, Pablo no, digámoslo así, hablándolo en sentido estricto, no fue un testigo ocular de Cristo porque pues él no estuvo desde el bautismo hasta la ascensión. Luego entonces, ¿quiénes lo contaron? Fueron los apóstoles. Yo creo que por medio de los apóstoles llegó esa tradición a Pablo, que arranca desde Cristo Jesús, obviamente. Claro, le hago esta pregunta porque yo he escuchado a alguien decir que San Pablo obtuvo la sabiduría por medio de la infusión del Espíritu Santo y no de los apóstoles. ¿Qué opina al respecto? A ver, eso es como un fideísmo, ¿sí? Y entonces, no, un fideísmo desencarnado, o sea, el fideísmo genera una espiritualidad desencarnada. O sea, para que haya llegado a Pablo esa tradición, tuvo que haber pasado en manos de los apóstoles que le contaron a él, porque ustedes y yo sabemos que Pablo no fue un testigo ocular en sentido estricto desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión a los cielos. Como no fue testigo ocular, alguien tuvo que haberle contado. Pero esas interpretaciones son fideístas, ¿verdad? Son fideístas. O sea, la tradición es, lo recibo, lo doy. ¿Sí? Entonces, Pablo tuvo que haberlo recibido de manos de los apóstoles. ¿Se acuerda que él dice que estuvo 15 días con Pedro? Eso. Padre, ahí me permite una acotación al respecto. Adelante, Gustavo. Mire, definitivamente San Pablo, después de que quedó ciego y recuperó la vista, él duró un muy buen tiempo en medio de los apóstoles, porque si vemos, él apenas viene a ser ordenado en Hechos de los Apóstoles 13, del 1 al 5, si no estoy mal, ¿sí? Es cuando lo hacen apóstol, ¿sí? Es decir, que él recibió enseñanza de los apóstoles, o sea, ahí podemos mirar ese trayecto, ese espacio de tiempo donde él anduvo con apóstoles y aprendió de los apóstoles, ¿sí? Pienso yo que es evidente en ese espacio de hecho de los apóstoles, que lo puede uno leer. Lucas 10, 16 dice, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y San Pablo, por supuesto, escuchó a los apóstoles y así estaba escuchando al Señor. Por eso él dice en esa cita de 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor. ¿Pero por qué? ¿A través de quién? A través de haber escuchado a los apóstoles. Lucas 10, 16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Por eso es que San Pablo hace referencia a que recibió del Señor lo que a mi vez los he transmitido. Y quien escucha a San Pablo, por supuesto, también escucha también al Señor. Es correcto, hermano. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 18, dice, luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol y sí a Santiago, el hermano del Señor. ¿Cierto? Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Entonces, fíjense que aquí dice, recuerda que estuvo con Cefas 15 días en su compañía. Entonces, esa tradición la tuvo que recibir los apóstoles, que arranca desde Jesús, obviamente. Que recibí desde Jesús, esa tradición recibí del Señor, ¿verdad? Entonces, esto tiene que haber una paradosis, una tradición. Decir que, a ver, que a Pablo tuvo una inspiración y pues lo escribió así, es como una interpretación fideísta. Eso, discúlpenme lo que voy a decir,
Es como influencia luterana, ¿cierto? Usted habla. Yo, por ejemplo, hay sacerdotes acá que han estudiado teología en Alemania y llegan con ideas de esas, que son desencarnadas. Llegan diciendo, para mí el obispo son todos, dicen así. Y llegan con maestría por allá en yo no sé qué, llegan con unas cosas raras, que Cefas no es una persona, sino que Cefas es una comunidad. Que cuando Jesús les dijo, vayan y bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que los apóstoles son las naciones y no solamente ellos. Entonces, la teología luterana que se cuela inconscientemente en la ortodoxia de la fe, nos lleva a relativizar muchos misterios y a crear una espiritualidad desencarnada. Y eso es muy grave. Entonces, es una tradición que recibí del Señor porque arranca desde el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque viene desde Él, obviamente, ¿verdad? Eso. Padre, el sacerdocio se transmite a través de la imposición de las manos. Es decir, exacto, la imposición de las manos, la oración consacratoria. Es decir, pero no puede haber ninguna interrupción en el tiempo, tiene que ser de un sacerdote también consagrado, también elegido desde los apóstoles. Y yo le he escuchado a usted que usted dice que su obispo se le ha hecho un estudio, ¿no? Desde hasta dónde ha llegado, dice que San Andrés, creo que ha dicho, ¿no, padre? ¿O cómo? Sí. Oh, wow, interesante eso. ¿Puede explicarnos algo de eso? Eso es muy bonito porque, por ejemplo, a mí me ordenó Monseñor Víctor Manuel. A Monseñor Víctor Manuel él ordenó por allá, un cardenal estuvo por allá en Roma, por allá trabajando. Y a ese cardenal lo había ordenado el Papa Juan Pablo II como obispo. Entonces yo un día le pregunté a Monseñor Víctor, le dije, Monseñor Víctor, su sucesión apostólica, ¿usted sabe de qué obispo, de qué apóstol viene su sucesión? Dijo, yo lo único que sé es que a mí me ordenó un cardenal que lo había ordenado el Papa Juan Pablo II, y lo que sí sabemos es que la sucesión apostólica del Papa Juan Pablo II llega hasta el apóstol San Andrés y obviamente llega a Jesús. Entonces, siendo así el orden de ideas, pues la sangre apostólica para el orden sagrado, en el caso mío y los que ordenamos señor Víctor, llegamos hasta el apóstol San Andrés, sucesión apostólica de San Andrés y obviamente la de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Puedo hacer un comentario? Misteriosamente, a mí me ordenaron un 30 de noviembre, que era la fiesta de San Andrés Apóstol. Ya. Adelante. Gracias. Mire, bueno, hace ratito que iba a hablar, me ganó el hermano Joseph el texto bíblico que iba a dar, pero tengo otro, precisamente por lo que está hablando, que vienen del apóstol Andrés y pues sobre todo de Cristo. Y pues aquí pega este texto que dice, vean, o sea, hablando de los apóstoles, en este caso, pues de ustedes, de usted que es sacerdote, ¿no? Dice, vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. ¿Sí? O sea, para mí eso es lo que es un sacerdote. Por eso es que la verdad, haciendo un comentario un poquito fuera de, junto con pegado, como dice, a mí me molesta mucho cuando miro un protestante que ofende tanto a un sacerdote, porque ellos no entienden realmente la dimensión de lo que se está hablando, de lo que es un sacerdote, por todo lo que tiene que pasar un sacerdote para poder llegar a ser sacerdote. Y ahorita pues yo voy conociendo algunas cosas que yo no sabía de cómo un sacerdote o un obispo llegaba a ser obispo. Yo no sabía que tenía que pasar varios años para poder que un obispo lo ordenaran obispo. ¿Sí? Entonces, por la investigación que les hacen, pues yo no sabía eso. Entonces son cosas más todavía, o sea, de respetar pues a la persona, porque por ser humano, pero sobre todo por lo divino, pues, por lo divino, por lo que ustedes custodian, que es pues la palabra de Dios, pues, y pues todo con lo que el texto acaba de decir, ¿no? Es mi comentario nada más. Padre, ¿qué interpreta de este texto? No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros respecto a los sacerdotes, que dice, no descuides el carisma, y viene a locución con lo que está diciendo la hermana Marisela, no solamente ver la grandeza del sacerdocio, sino que también que el sacerdote valorar su carisma, ¿no?, que ha recibido. Yo pienso que la clave está en ser conscientes
de que Cristo opera en este instrumento frágil. Es Cristo el que opera, es Cristo el que manda, Cristo el que bautiza, Cristo el que confiesa, Cristo es el que, ¿cierto? El que confirma, el que bautiza, el que absuelve, el que unge. Entonces yo lo entiendo es eso, el carisma es el ser sacerdotal que es uno solo con Cristo, que es como lo que les decía, una unión hipostática, es ser conscientes cada día más del único sacerdocio de Cristo que opera en esa persona concreta, ¿cierto? Entonces yo lo entiendo de esa manera. Y la autoridad sobre el mal físico y el mal espiritual, yo lo entiendo también como ser voz de los que no tienen voz. Yo lo entiendo también como llegar a los desposeídos. Yo lo entiendo también como la autoridad que Dios nos da para defender a los que no se pueden defender, ¿verdad? Yo lo entiendo como ser voz de los inocentes, que muchas veces nosotros debemos hacerlo, ser voz de los inocentes, de los desposeídos. Ese es el carisma, esa autoridad que el Señor da. Padre, ¿por qué San Pablo advierte, no te precipites en imponer las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro? Sí, bueno, como ustedes ya saben, para llegar al orden de los presbíteros o del obispo hay un escrutinio de años. Mejor dicho, ¿dónde empieza el escrutinio para el orden de los presbíteros? El primer día que uno entra al seminario. Ahí comienzan los escrutinios. Entonces, para ordenar un obispo, cuando van a ordenar un obispo, yo no sé si ustedes ya han visto la misa de ordenación de un obispo, es poderosísima. O sea, eso es un poder, una difusión de Espíritu Santo. Cuando lo van a ordenar obispo y dicen, Monseñor tal, la iglesia de la Dorada Guaduas pide que ordenes obispo al sacerdote, al presbítero Gencita. Ya lo escuchamos, ya lo analicé, 5 años lo llevamos estudiando, ya eso. Y entonces llega y dice el obispo ordenante, dice, ¿tienes el mandato apostólico? Léalo, por favor. Entonces, en ese mandato apostólico es un pergamino grandísimo y viene firmado en original por el Papa Francisco y ahí viene todo. Entonces, tiene que haber las letras apostólicas y los escrutinios. Entonces, claro, eso ha sucedido en algunos casos, por ejemplo, lefebristas que ordenaron obispos, Monseñor Lefebvre que ordenó obispos a unos sacerdotes sin el consentimiento de la sede apostólica. Eso es inválido y eso es excomunión. ¿Sí? Aunque hay unos casos, por ejemplo, en algunas diócesis donde hay escasez de sacerdotes y hay 3 seminaristas en esa diócesis, ya terminaron cuarto de teología, los ordenaron diáconos hoy y pasado mañana presbíteros, el obispo lo puede hacer por la necesidad pastoral, pero tiene que pasar por un escrutinio, ¿verdad? Perfecto, gracias. Hermanitos, también quería... Adelante, hermano, adelante. Sí, en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 6 dice, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Sí. Pregunte. Sí, eso es, me refiero a lo que Pablo no lo recibió directamente del Señor, sino que le tuvieron que decir lo que tenía que hacer. Muy bien. Es la iglesia la que le enseñó lo que debe de hacer. Es decir, no se dio a través de inspiración divina, de una revelación de un ángel, como dice Gálatas 1:6. Si a un ángel viene del cielo y les predicase un evangelio diferente, no lo escuchéis. Por eso es que San Pablo recibe el evangelio a través de la iglesia y allí se le dijo lo que debía de hacer. Por eso es que no debemos de creer a esos pastores iluminados. Hermanitos, quería también compartir algo, si me dan la palabra rápidamente, nada más. Ya debemos de ir terminando ya porque ya llevamos bastante tiempo, Joseph.
rapidísimo, ¿no? Sí, dale, Nada más voy a ser muy breve, ¿no? Sí, lo que les digo, ¿no? Hay muchos hermanos que no son católicos que ellos dicen, ¿no? Me voy al culto, ¿no? Y si tú le preguntas quién oficia en su culto, entre comillas, ofrece el pastor. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla que quien ofrece el culto es el sacerdote. Y para ello ustedes pueden leer, hermanitos, Hebreos capítulo 9 del 6 al 7, que lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: preparad así estas cosas, los sacerdotes, no dicen los pastores, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. Podemos ver, hermanos, claramente que la función del sacerdote es estar en la parte del tabernáculo, en el lugar santísimo. En ese lugar entran los sacerdotes continuamente, y es allí que ofician todos los días el culto. Los únicos que pueden ofrecer el culto, según la Biblia, son los sacerdotes, y todos los días. Por eso mismo es que el sacerdote, hermanitos, es quien dirige el culto, y podemos concluir de esta manera, sin ninguna duda, basándonos en la palabra de Dios. Hay culto donde hay sacerdote. Donde no hay sacerdote, en las sectas, no hay culto. Lo dice la santa palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 del 6 al 7. Adelante, hermanos. Muy bien, padre, creo que ya es suficiente, hemos compartido mucho, ya llevamos casi 1 hora y 40 minutos y ya ha sido de gran bendición. Lo animo, padre, a que nos dé su bendición, pero que también antes de eso siempre terminamos con una oración, y lo invito también a que usted sea el que cierre esta transmisión, este compartir que hemos tenido, y terminamos con una oración también, el Padre Nuestro cantado. Siempre lo ponemos, siempre lo queremos hacer como algo que, para que el que canta ora 2 veces. Ok, Padre, adelante. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de enseñanza que nos has dado. Te pedimos que ilumines las tinieblas de nuestros corazones, que nos concedas fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta y humildad profunda, sentido y conocimiento para que cumplamos con el santo y verdadero mandamiento del amor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que ilumine su rostro sobre nosotros, que su palabra sea lámpara para nuestros pasos, que meditemos, Señor, tu ley día y noche para dar frutos a su tiempo. Y que tu gracia, Señor, nos cuide siempre, y especialmente, Señor, te pido por los enfermos del mundo entero, por los médicos que cuidan a los enfermos, por los científicos, para que nos tengas misericordia en estos tiempos tan difíciles. Dependemos de ti, Señor, todo está en tus manos, todo depende de ti. Tómanos como lápices en tus manos. Y si tenemos algo que no es tuyo, cosas que no son tuyas, te pedimos, Señor, que nos purifiques y nos limpies. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor. A nuestra Madre María, a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, denos la bendición. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanito. Muchísimas gracias, Padre. Nos despedimos. Ánimo. Ánimo.